gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy que el débil diga fuerte soy, que el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y mil gracias. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy que el débil diga fuerte soy, que el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy que el débil diga fuerte soy, que el pobre diga rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias. Mil gracias. Decí conmigo. Y mil gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar conectados una vez más en una transmisión de la iglesia de Citibel. Y hoy quiero contarles una historia. Y me gustaría que pudieran escucharla como si fueran niños. Vieron que los chicos tienen esa capacidad de creerlo todo. No les cuesta confiar, no les cuesta creer. Y por eso la Biblia dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños. Yo tengo un nene de 4 años y todas las noches él me pide que le cuente una historia. Una inventada, una real y una de la Biblia. Siempre me pide en ese orden. Y cuando llega el momento de la historia inventada, permanentemente le tengo que aclarar qué cosas son reales y qué cosas son inventadas, ¿no? Porque para él es tan finita esa diferencia entre lo real y lo imaginario, porque lo cree todo, ¿no? Y en cierta forma es algo que Dios pide de nosotros también. El tema es que nosotros cuando crecemos, las frustraciones, los propios errores, los errores de otros sobre nuestra vida, gente que nos ha fallado, le hemos fallado a otras personas, todo eso hace que dejemos de creer, que dejemos de confiar en el otro, que nos choquemos con la vida, ¿no? Y nos damos cuenta de que algunas cosas de las que creíamos cuando éramos chicos dejan de ser ciertas, o por ahí que las personas no son tan buenas como creíamos.
Y lamentablemente ese mismo criterio lo aplicamos para nuestra relación con Dios. Pero Dios jamás nos falló, Dios jamás nos mintió. Y si pudiéramos volver a tener ese corazón de niño y entender que Él quiere que de esa forma le creamos y decir, bueno, Dios, te creo en absolutamente todo, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida, no? Es una pregunta que les dejo como para arrancar estas historias que les quiero contar hoy, que, insisto, me gustaría que puedan escucharlas con ese tipo de corazón, un corazón que lo cree. Porque lo que el Señor nos dice es para tomarlo en nuestro corazón y con fe aplicarlo para nuestra vida. Y eso produce cambios. Esta es la historia de dos personas, de más personas en realidad, pero se centra en dos personajes. Una mujer que de un día para el otro se descubre con una enfermedad en su cuerpo, algo raro le estaba pasando, un flujo de sangre que no se cortaba. Y bueno, una preocupación, ¿no? Empezar a ver en los médicos de su pueblo, de su lugar, a ver qué respuesta había. Eso demandaba tiempo, demandaba dinero. Y empezó a pasar el tiempo y las cosas no cambiaban, al contrario, se iba debilitando cada vez más porque la hemorragia nunca cesaba y su cuerpo lo sentía. Y además de eso, se agregaba el hecho de que en su sociedad el padecer de un flujo de sangre la hacía una persona inmunda, estaba permanentemente separada, por ejemplo, de los recintos religiosos, no podía entrar a una sinagoga, no podría acercarse a muchas de las personas porque era una persona considerada por la ley inmunda, sucia. Y pasó un año, pasaron 2, empezó a gastar todo lo que tenía, se empobreció, y eso la llevó a un estado total de depresión, de angustia, de dolor, de debilidad en su cuerpo, en sus emociones, hasta que llegaron a pasar 12 años. Y imagínense 12 años padeciendo de algo que no se corta. Porque a veces nos ha tocado pasar por momentos de enfermedad, por momentos de dolor, pero 12 años continuamente luchando con una enfermedad es difícil, debe ser difícil. Por otro lado, rebobinando 12 años atrás, en el mismo momento que esa mujer se descubría enferma, nace una niña en un hogar de la misma zona, de la misma ciudad, pero con unas características totalmente diferentes. Su padre, el padre de la niña, era un principal de la sinagoga. Era una persona influyente políticamente, socialmente, en las personas a las que rodeaba, y parecía que todo estaba bien. Su familia formada, la hija que habían decidido traer al mundo estaba con ellos y empezaba a crecer. De repente verla decir sus primeras palabras, los primeros pasos, cosas que a cualquiera de los que hemos sido padres nos enternecen, nos hacen ver que Dios está en el asunto, ¿no? Qué lindo que es ver ese tipo de cosas. Y esa nena crece 8 años, 10 años, hasta llegar a los 12 años, y de repente esa familia que parecía tener su tren andando bien sobre el carril, de un momento a otro todo se descarrila. Y esas historias, las dos historias se cruzan en un mismo punto, en un mismo lugar. Y ahí es donde quiero que vayamos a la Biblia, en Marcos capítulo 5, versículo 22, porque esas historias se cruzan en Jesús. Muchas veces las necesidades son las que nos acercan a Jesús. El sentirnos frágiles, sentirnos débiles, nos hace ver que no podemos manejar nuestra vida. Creemos que somos competentes, creemos que tenemos las herramientas como para llevarnos el mundo por delante, pero de repente algo viene y lo derrumba todo. Y de eso quiero hablarles en esta mañana, de los derrumbes en nuestra vida, de momentos que transcurren durante nuestros propios 12 años. Acá, durante 12 años una mujer estuvo enferma y otro hombre, durante esos mismos 12 años, parecía que su vida estaba resuelta. Sin embargo, en algún momento en nuestros 12 años de la vida, me refiero no a un periodo temporal, sino a un periodo más que nada simbólico. Todos tenemos un momento en el que nos cruzamos con nuestra fragilidad, y esa fragilidad nos hace tomar una decisión, provoca en nosotros una reacción. Esa reacción es la que define nuestro destino eterno. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. Escuchemos esta historia con ojos y con oídos de niño. Mirémosla y escuchémosla como la escucharía un niño. Dice así: y vio uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies.
Jairo llegó desesperado. Los de la sinagoga a la que él pertenecía no tenían una muy buena opinión acerca de Jesús. Para ellos era un charlatán, alguien que venía a tratar de hacerse ver delante de la gente. Pero cuando las papas quemaron, él se dio cuenta de que lo que Jesús decía no era mentira. Cuando empezó a escuchar de que Jesús oraba por los enfermos y los enfermos sanaban, cuando empezó a escuchar que Jesús oró por el agua y se convirtió en vino, cuando todas esas historias llegaron a los oídos de Jairo, dijo: acá tengo una oportunidad. Que seguramente habrás escuchado historias acerca de Jesús, pero hay muchos prejuicios, muchas dudas que a veces nublan tu mirada acerca de él. Y él llegó con una actitud de humildad a Jesús y le rogaba mucho, dice el versículo 23, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él le demostró fe a Jesús, pero llegó así agonizando. Como quizás te sentís vos, o como quizás sentís que está alguien de tu entorno con su alma agonizando, ¿no? Hay gente que está ahí a punto de quebrar. Bueno, Dios todavía tiene una opción y Dios todavía tiene una oportunidad para tu vida. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Cuando Jesús iba a la casa de Jairo, porque Jesús, cuando vio la necesidad, no le dijo: no, Jairo, mirá, vos sos de la sinagoga, ¿ustedes se acuerdan lo que dijeron de mí? ¿Ustedes se acuerdan de todas las cosas que ustedes estaban permanentemente diciendo sobre mi persona? No, Jesús no presentó ninguna objeción. Él vio la necesidad y vio la fe de Jairo y dijo: vamos. Y se acercó. Lo que Jesús quiere es atender tu necesidad, atender tu problema. Fue pues con él y la gente le apretaba. Claro, todos estaban queriendo estar cerca de Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años, recuerden la historia, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Quizás también esa es tu situación, ¿no? Gente que se encuentra con problemas que creyó poder resolver. Quizás acudiste a un psicólogo, acudiste a un médico, acudiste a un montón de personas porque sentís algo adentro tuyo que no está bien y sabés que no está bien. Lo podés dibujar, lo podés tratar de tapar publicando fotos en tus redes sociales con alegría, con una sonrisa fingida, pero sabés que cuando termina el día, cuando estás en tu cama o cuando estás en tu habitación solo o sola, ahí no hay máscaras que valgan. Y te das cuenta de que hay algo que no está bien, que no es la vida la que te está haciendo sentir vivo, sino que te sentís en cierta forma preso de tu propio cuerpo. Y saben que hay muchísima gente así, mucha gente que no está viviendo lo que quiere vivir, que no vive la vida que quiere vivir y que al menor de los problemas parece que todo se desmorona. En estos días en los devocionales hablábamos de una categorización social que se usa mucho ahora para hablar de las distintas generaciones de jóvenes, de personas que han nacido, y se habla de la generación de cristal, un grupo de jóvenes adolescentes más que nada por lo que dicen los investigadores, ¿no? Que seguramente no pertenecen a esa franja etaria, pero ellos dicen que estos chicos se caracterizan por ser emocionalmente inestables y ante cualquier adversidad, ante cualquier confrontación, se sienten frustrados, se sienten derribados y no pueden sostener ningún tipo de frustración en su vida. Por eso le llaman generación de cristal, alguien que al mínimo toque se puede romper. Y la Biblia nos dice que nosotros somos como tesoros, somos como un vaso de barro que contiene un tesoro. Entonces, sentirnos frágiles, lo primero que nos tiene que hacer sentir es que somos el candidato ideal para que Dios nos use. Somos ese vaso de barro que es tan frágil, esa vasija, pero que usado por Dios puede ser el contenedor de un tesoro que es el mensaje del Evangelio. Entonces Dios te quiere usar, así de frágil como te sentís, así de quizás inoperante a veces en algunas cosas, a veces nos sentimos como que la vida es demasiado grande para nosotros. Bueno, Dios te dice: yo tengo una oportunidad para vos, déjame que yo te use. Esta mujer dice que había sufrido muchísimo, en soledad, nadie sabía de su sufrimiento. Había un montón de gente alrededor de ella, la apretaban, la apretujaban, pero nadie sabía lo que estaba pasando en su corazón.
Quizás es lo mismo que te pasa a vos, estás rodeada de personas, en tu casa quizás hay muchas personas que te ven, pero nadie sabe lo que pasa en tu corazón, nadie sabe lo que estás sufriendo internamente, nadie sabe de tu dolor. Bueno, Jesús sí lo sabe. Ella había gastado todo lo que tenía, había acudido a un montón de médicos, pero nadie había podido solucionar su problema. Ahora, su último recurso parecía ser Jesús. Digo, ya lo probé con todo, ¿y por qué no me acerco a Jesús? Y ya está, ya estoy... Hace 12 años que estoy sufriendo eso. Se acercó a Jesús, como vieron esos programas de juegos que van con un manojo de llaves y empiezan a probar con alguna, y cuando llegan a la última parece que esa era la que abría. Bueno, algo parecido le pasó a esta mujer. Ella probó con un montón de cosas y nada funcionaba. Pero cuando nos acercamos a Jesús, las cosas cambian. Y dice en el versículo 27 que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Ni siquiera se animó a presentarse delante de Jesús porque ella se sentía inmunda, se sentía una persona que no era digna de recibir nada de parte de nadie. Y quizás te estés acercando de esta forma a Jesús. Quizás viste este video y sabes que nadie te va a ver viendo este video porque te daría vergüenza quizás acercarte a una iglesia por tantos prejuicios y por tantas cosas que la gente trata de decir, ¿no? Para desprestigiar el Evangelio. Pero cuando vos te compenetrás en una historia de la vida, te das cuenta que hay algo más que simplemente una historia. Entonces sentís que es Dios hablándote. Así se acercó esta mujer, se acercó como por detrás. Ahora, ella decía algo en su corazón, porque si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Solamente alcanzaba a tocar el borde del manto de Jesús para que algo distinto ocurriera en su vida. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el momento en el que ella pudo tocar el borde del manto de Jesús, al instante fue sana de ese padecimiento que por 12 años había tenido. Y uno dice, ¿por qué no me acerqué antes, no? ¿Por qué dejé pasar 12 años sin acercarme a Jesús? Y Jesús, en ese momento, hace una pregunta, dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos, claro, le dicen, Jesús, estamos llenos de gente, ¿cómo me decís quién te está tocando? Están todos apretándote. Pero entre todos los que rodeaban a Jesús, solamente había una persona que había tocado su manto con fe. Y ojalá en esta mañana tu corazón pueda ser el mismo corazón que esa mujer, que se acercó a Jesús con fe y diciéndole a Dios, este es mi manotazo de ahogado, estoy ahogándome sintiendo que se me va la vida en esto, pero necesito de vos. Y Jesús, así como levantó a Pedro de esa tempestad en el mar, también va a tomar tu mano y te va a decir, dale que hay mucho por delante. Él tiene cosas hermosas para nosotros. Cuando él la confronta a ella reconoce que había sido lo que había tocado y él, miren lo que le responde, versículo 34. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Él le demostró que tenía cosas para su vida. Ve en paz. Ya no vayas atribulada, ya no te vayas de este lugar con las mismas cargas con las que llegaste, con la tristeza. No, ahora te vas. Cuando llegas a Jesús y te encontrás con Él, te vas con paz. Ese es el mejor regalo que Dios te puede dar. No te lo puede dar un medicamento, no te lo puede dar un psicólogo, no te lo puede dar nadie más que Jesús. La paz, como siempre escuchamos en la iglesia, ¿no? Es un artículo de lujo y solamente Dios puede dar algo similar. Mientras ella hablaba con Jesús, vinieron de la casa de Jairo a decirle, tu hija ha muerto. Lo peor que puede escuchar un padre, la peor noticia que puede escuchar un padre. Tu hija se murió. ¿Estás acá perdiendo el tiempo con Jesús? Podrías haber estado con ella en los últimos momentos y estás acá, estás en una iglesia, estás escuchando un mensaje. Ya está todo perdido, ya no hay más nada para hacer. Quizás es peor tu situación que la de esta mujer, que todavía estaba viva y todavía con sus miserias luchaba con su enfermedad. Quizás es como Jairo, que escuchó esas palabras, ya escuchaste esas determinaciones sobre tu vida, ya no hay forma. ¿Cómo volver atrás después de una muerte? Hay cosas para las que el mundo no tiene respuesta. Pero Jesús, dice el versículo 36, pero Jesús, y cuando hay un pero seguido de un Jesús es porque se viene un milagro. Jesús escuchó lo que decía la gente y la gente va a hablar siempre. Vas a escuchar muchas cosas que diga la gente sobre vos, sobre tu situación. Quizás algunos van a
a opinar con buena voluntad, otros quizás con no tanto, pero la palabra que realmente importa es la palabra de Jesús. Si Jairo se hubiese ido escuchando a las personas que le decían, tu hija murió, ¿para qué estás molestando a Jesús? Se hubiese quedado para siempre con sus manos vacías, en una vida de total oscuridad. Pero él pudo esperar las palabras de Jesús. Entonces, si todavía seguís escuchando este mensaje, esperá porque Dios también tiene palabras para tu vida. Jesús, luego de que oyó lo que se decía, Jesús los dejó hablar, pero luego de que ellos hablaron, le dijo, no temas, cree solamente. Y ese es el mensaje del Evangelio hoy y siempre. Jesús predicaba esto diciendo, crean y arrepiéntanse. Jesús te dice, cree, primero arrepentite. Al mundo no le gusta que le digan que se tiene que arrepentir. No nos gusta que nos digan que nos tenemos que arrepentir, pero es necesario. Arrepentite de tus pecados. Hay cosas que no hiciste bien seguramente y Dios las sabe, Dios las conoce y no puede ocupar un lugar que está sucio. Entonces primero hay que limpiar los escombros de nuestra vida para que Dios levante lo que quiere levantar en nuestro corazón. No temas, cree solamente. Creer como un niño. En esta mañana creerle al Señor como si fueras un niño que está recibiendo el regalo de su Padre. Él tiene algo preparado para vos. Y no permitió que nadie le siguiese sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y cuando llegó la gente lloraba, estaban todos desconsolados. Y Jesús dijo, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y muchos se burlaban, dice el versículo 40. La gente hasta se burla del Creador. Y nosotros a veces esperamos que la gente nos reconozca, que nos trate bien. ¿Cómo podemos esperar que nos trate bien un mundo que crucificó a nuestro Señor, ¿no? Eso lo leí esta semana y la verdad que me pareció muy lindo. Pero dice que se burlaban de él. Y él tomó al padre, a la madre y a los que estaban con él, o sea, Pedro, Jacobo y Juan, y esas 5 personas solamente entraron en esa habitación en la que iba a ocurrir lo que después pasó. Jesús, dice el versículo 41, tomando a la niña de la mano, le dijo estas palabras en arameo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Mientras todos se burlaban, mientras todos opinaban, mientras todos lloraban, cada uno tomaba diferentes reacciones ante lo que había pasado. Jesús habló. Y Jesús en esta mañana también va a hablar. Ahora está en tu oído qué es lo que vas a escuchar. Si tomaste esa invitación que te hice al principio de escuchar este mensaje como un niño, vas a escuchar esas palabras. No temas, cree solamente. ¿Necesitas que Dios intervenga sobre tu vida? No temas, cree solamente. Todo está perdido, tuviste una gran pérdida, algo desmoronó tu vida y de repente te encontrás con que no estás viviendo nada de lo que hubieses querido vivir. No temas, cree solamente. A la niña le dijo, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo? La niña, dice el versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba. Entonces hoy es momento de levantarnos. Si estamos en un momento de depresión, en un pozo, es momento de que te levantes y que te des cuenta de que vale la pena vivir como Dios quiere que vivas. Levántate y andá. No es solamente levantarse y quedarse estancado, no. Dios nos manda a levantarnos y andar. Y la niña tenía 12 años, ¿sí? Por eso, no sé cuáles son tus 12 años. Quizás son 12 años como los de esa mujer que estaba totalmente destruida emocionalmente, físicamente, y se sentía indigna hasta de vivir. O quizás 12 años como lo de Jairo, que era una persona importante, que quizás hasta le habría cortado el paso a esta mujer cuando quisiera entrar en la sinagoga, porque él como principal de la sinagoga podía hacerlo. Pero en algún momento la vida nos cruza con la fragilidad, nos cruza con el derrumbe. Y en tu reacción, y en tu oído, y en tu decisión está tu destino eterno. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que escuches las palabras de Jesús, que no escuches cualquier opinión. Otros te van a decir, ¿para qué seguís insistiendo? ¿Para qué seguís buscando en lo espiritual? Pero Dios te dice, no temas, cree solamente. Esa es la invitación para esta mañana. Así que les invito a que podamos estar orando y que si hay alguna necesidad, que en esta oración puedas ponerla a los pies de Jesús y decirle, Dios, yo creo que vos tenés poder. Así como esa mujer se acercó queriendo tocar el borde de tu manto, también quiero yo acercarme de esa misma forma, con esa misma fe, sabiendo que tu poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, porque sabemos que tú siempre nos hablas, que tu poder, Señor, está
siempre vigente, Señor. Y queremos, Dios, de la misma forma que Jairo y que esta mujer, Señor, pudieron recibir una respuesta de tu parte, Dios, también nosotros queremos escucharte, Señor, y poder recibir la respuesta que estamos esperando de ti, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos conocerte, Dios, y vivir para ti, Dios. Que nuestra vida pueda ser útil en tus manos, Dios, para que podamos servirte de la forma que tú esperas que lo hagamos, Señor. Y gracias, Señor, te damos por este tiempo en tu presencia, gracias por hablarnos, Señor, y gracias porque sabemos que cuando nos cruzamos contigo, Dios, tú eres el que ordena todo en nuestra vida, Dios. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga mucho. Y recuerden que hoy a la noche, a partir de las 19 horas, tenemos la reunión. Y durante toda la semana están todas las actividades de los niños, los adolescentes, los jóvenes. Tenemos devocionales también todos los días. Así que la iglesia está más activa que nunca. En este nuevo formato que nos toca coyunturalmente enfrentar, bueno, ahí estamos, para tratar de cumplir con el objetivo y con la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios los bendiga.